La historia de la fe está marcada por transiciones monumentales. Tras décadas de liderazgo, Moisés, el siervo de Dios, concluye su jornada terrenal. Su partida deja un vacío inmenso, pero la promesa divina permanece inquebrantable. En este momento crucial, Dios se dirige a Josué, un hombre de fe probada y espíritu humilde. El encargo es claro y desafiante: guiar al pueblo de Israel a la tierra prometida, la herencia que Dios había jurado a sus antepasados. No era una tarea menor, sino la culminación de siglos de espera. La promesa divina a Josué no era condicional a su propia fuerza, sino a la fidelidad de Dios. Se le aseguró éxito en cada lugar donde pusiera la planta de su pie. Esta promesa no era un cheque en blanco, sino un pacto de colaboración divina. Sin embargo, el éxito venía con una condición fundamental: la obediencia inquebrantable a los mandamientos de Dios. La ley, entregada a Moisés, sería la brújula y el fundamento de toda acción. La prosperidad no era fruto del azar, sino de la alineación con la voluntad divina. Para Josué, el requisito era mantenerse fuerte y valiente. No se trataba de una valentía temeraria, sino de una fortaleza arraigada en la confianza en Dios. El temor no tendría cabida donde la fe era el motor principal. Con la palabra de Dios resonando en su corazón, Josué actuó con determinación. Ordenó a los israelitas prepararse para cruzar el río Jordán. La espera había terminado, la hora de la acción había llegado. El río Jordán se presentaba como un obstáculo formidable, especialmente en la época de la cosecha, cuando sus aguas desbordaban sus orillas. Pero para Dios, ningún impedimento es insuperable. El cruce no sería por fuerza humana, sino por intervención divina. Ante la mirada asombrada de miles, las aguas del río Jordán se detuvieron. No fue un fenómeno natural, sino un milagro palpable. Las aguas que venían de arriba se amontonaron, y las que descendían hacia el mar muerto se cortaron por completo. Los israelitas pasaron sobre tierra seca, un eco poderoso del cruce del Mar Rojo. Este evento no solo demostraba el poder de Dios, sino que también reafirmaba su presencia constante con su pueblo. La historia se repetía, fortaleciendo la fe de una nueva generación. Para conmemorar este portento, Josué ordenó establecer monumentos. 12 piedras, una por cada tribu, serían levantadas como testimonio. No eran meras rocas, sino símbolos de la fidelidad de Dios. Estas piedras fueron tomadas del lecho del río, del lugar donde los sacerdotes se habían detenido con el arca del pacto. Cada piedra representaba un paso de fe, un recordatorio tangible de la intervención divina. El propósito de estos monumentos era claro: recordar el evento a futuras generaciones. Serían una enseñanza viva, un legado de fe para los hijos y los hijos de sus hijos. La memoria de Dios no debía desvanecerse. Jericó se alzaba como una fortaleza inexpugnable, sus muros imponentes desafiaban cualquier asalto humano. Era la primera gran ciudad en el camino hacia la tierra prometida, un símbolo de la resistencia cananea. Las instrucciones divinas para la conquista de Jericó eran inusuales, desafiando toda lógica militar. No se trataba de estrategia humana, sino de obediencia radical. Dios tenía un plan que superaba la comprensión. Durante 6 días, el ejército israelita, liderado por los sacerdotes con el arca del pacto, marchó alrededor de la ciudad. Un silencio solemne, roto solo por el sonido de las trompetas, acompañaba cada vuelta. Era una prueba de paciencia y fe. El 7º día, la instrucción fue diferente. 7 vueltas a la ciudad, seguidas de un grito unánime de todo el pueblo. La fe se manifestaría en un acto de obediencia colectiva y sonora. Y entonces, el milagro. Al sonido de las trompetas y el grito del pueblo, los muros de Jericó se derrumbaron. No por arietes ni catapultas, sino por el poder de Dios. La fortaleza más temida cayó sin un solo golpe de espada. Los israelitas tomaron la ciudad, cumpliendo la palabra de Dios. La victoria no fue suya, sino de aquel que lucha por su pueblo. Jericó se convirtió en un testimonio del poder de la obediencia. En medio de la destrucción, una vida fue preservada: Rahab, la ramera. Su fe en el Dios de Israel la había llevado a proteger a los espías. Su historia es un recordatorio de la gracia divina que trasciende barreras. La razón de la salvación de Rahab y su familia fue su acto de fe y hospitalidad. Ella reconoció el poder del Dios de Israel y actuó en consecuencia. Su linaje se uniría al de David y finalmente al de Jesús. El triunfo en Jericó fue glorioso, pero el éxito inicial fue empañado por la desobediencia. La victoria no garantizaba la santidad individual. La fe colectiva podía ser comprometida por el pecado de uno solo. Acán, un hombre de la tribu de Judá, sucumbió a la tentación. Desobedeció la orden divina de no tomar nada del anatema de Jericó. Robó objetos prohibidos, un manto babilónico, plata y oro.
La consecuencia de esta desobediencia fue inmediata y dolorosa. Israel sufrió una derrota humillante en la batalla contra Ai, una ciudad mucho más pequeña que Jericó. 36 hombres perdieron la vida. Dios reveló el pecado de Acán, mostrando que nada está oculto a sus ojos. La derrota no era por falta de poder divino, sino por la impureza en el campamento. El pecado de uno afectaba a toda la comunidad. El castigo de Acán y su familia fue severo, una lección contundente sobre la seriedad del pecado y la santidad de Dios. La purificación del pueblo era necesaria para restaurar la comunión y el favor divino. Tras la eliminación del pecado, los israelitas se purificaron. La obediencia fue restaurada, y con ella, la bendición de Dios. La lección de Ai fue un recordatorio de la importancia de la santidad personal y colectiva. Los israelitas, ahora purificados y bajo la dirección divina, derrotaron a Ai. Esta vez, mediante una estrategia de emboscada, demostrando que Dios también usa la sabiduría humana cuando hay obediencia. La victoria fue completa. Después de las victorias, Josué llevó al pueblo a un acto solemne de renovación del pacto con Dios. En el monte Ebal, se construyó un altar y se escribió la ley. Era un momento de reafirmación de su compromiso. Allí, en presencia de todo Israel, se leyeron las bendiciones y las maldiciones de la ley. La obediencia traería prosperidad y vida, la desobediencia, juicio y adversidad. La elección estaba clara ante ellos. En medio de la conquista, surgió la historia de los gabaonitas. Con astucia, engañaron a los israelitas para asegurar un tratado de paz. Se presentaron como viajeros de una tierra lejana, con ropas y provisiones viejas. Los líderes de Israel, sin consultar a Dios, cayeron en el engaño. Hicieron un pacto de paz con los gabaonitas, jurando no destruirlos. La falta de discernimiento tuvo consecuencias duraderas. Cuando se descubrió el engaño, el pacto ya estaba hecho. Los israelitas no podían romper su juramento, a pesar de la ira del pueblo. La palabra dada, incluso bajo engaño, debía ser respetada. Como consecuencia de su engaño, los gabaonitas fueron condenados a servir como leñadores y aguadores para la congregación. Su vida fue perdonada, pero su estatus fue de siervos perpetuos. Esta historia subraya la importancia de buscar la dirección de Dios en cada decisión. La prudencia humana, sin la guía divina, puede llevar a errores costosos. La obediencia no es solo a los mandamientos, sino también a la consulta. La noticia de las victorias de Israel se extendió por toda la tierra. Los reyes del sur de Canaán se unieron en una coalición para enfrentar a Josué. 5 reyes amorreos se aliaron contra Gabaón, que ahora estaba bajo la protección de Israel. Josué y su ejército marcharon toda la noche para socorrer a Gabaón. La batalla fue feroz, pero Dios intervino de manera sobrenatural. Una granizada devastadora cayó sobre los enemigos, causando más bajas que la espada israelita. En un milagro sin precedentes, Josué clamó a Dios, y el sol se detuvo en Gabaón y la luna en el valle de Ajalón. El día se prolongó, permitiendo a Israel completar la victoria. Dios luchaba por su pueblo. La victoria en el sur fue decisiva. Josué derrotó a los 5 reyes amorreos y conquistó sus ciudades. La campaña del sur consolidó el control israelita sobre una vasta región. Luego, los reyes del norte de Canaán formaron una coalición aún mayor, liderada por Jabín, rey de Jase. Se reunieron con carros y caballos, un ejército formidable. La amenaza era inminente. Dios animó a Josué, asegurándole la victoria. Le instruyó cómo desbaratar los carros y caballos del enemigo. La confianza en Dios era la clave, no la superioridad militar. Josué los atacó por sorpresa en las aguas de Merón, y Dios les entregó la victoria. El ejército del norte fue completamente derrotado. La mano de Dios era evidente en cada paso. Jase, la capital de la coalición del norte, fue tomada y quemada. Otras ciudades fueron conquistadas y sus habitantes destruidos, según el mandamiento de Dios. La tierra estaba siendo purificada. La conquista de Canaán fue un proceso largo y arduo, pero la fidelidad de Dios fue constante. Josué demostró ser un líder obediente y valiente, confiando plenamente en la promesa divina. Después de las grandes conquistas, llegó el momento de repartir la tierra prometida entre las 12 tribus de Israel. Esta tarea era crucial para establecer la herencia de cada familia. El reparto se realizó por sorteo, bajo la dirección de Josué y el sacerdote Eleazar. La suerte era vista como una manifestación de la voluntad divina, asegurando una distribución justa. Cada tribu recibió su porción de tierra, desde el sur hasta el norte. Las fronteras fueron establecidas, y cada familia tuvo su herencia. La promesa de Dios a Abraham se estaba cumpliendo.
A la tribu de Leví, que no recibió herencia territorial, se le asignaron ciudades esparcidas por todo Israel. Su herencia era el sacerdocio y el servicio a Dios. Se establecieron 6 ciudades de refugio, 3 al este del Jordán y 3 al oeste. Estas ciudades eran un santuario para aquellos que hubieran matado a alguien accidentalmente. Las ciudades de refugio ofrecían protección contra el vengador de la sangre, permitiendo un juicio justo. Eran un reflejo de la justicia y la misericordia de Dios. Este sistema garantizaba que la justicia se aplicara, pero también que la vida humana fuera valorada. La ley de Dios buscaba el equilibrio entre la retribución y la compasión. El reparto de la tierra y el establecimiento de las ciudades de refugio marcaron la culminación de la misión de Josué. La nación de Israel estaba establecida en su propia tierra. Con la tierra repartida y la paz establecida, Josué, ya anciano, convocó a los líderes de Israel. Su discurso final fue un llamado apasionado a la fidelidad y la obediencia. Les recordó las grandes obras que Dios había hecho por ellos, desde la salida de Egipto hasta la conquista de Canaán. La historia de su liberación era un testimonio innegable del poder de Dios. Josué les exhortó a servir a Dios con integridad y verdad, apartándose de los ídolos de las naciones que habían conquistado. La pureza de la adoración era fundamental para su bienestar. Les presentó una elección clara: escoged hoy a quien sirváis. No había lugar para la neutralidad o la doble lealtad. La decisión de servir a Dios debía ser consciente y personal. Con una declaración audaz y memorable, Josué proclamó: «Pero yo y mi casa serviremos a Jehová». Esta frase se ha convertido en un lema de compromiso y liderazgo espiritual. El pueblo respondió, reafirmando su compromiso de servir a Dios. Renovaron su pacto, prometiendo obedecer sus mandamientos. Fue un momento de profunda dedicación colectiva. Josué murió a la edad de 110 años, un líder fiel hasta el final. Fue sepultado en su heredad, dejando un legado de obediencia y valentía. El pueblo de Israel sirvió a Jehová durante toda la vida de Josué y de los ancianos que le sobrevivieron. Su liderazgo dejó una huella duradera de fe y compromiso. El libro de Josué es un testimonio del cumplimiento de las promesas de Dios. Nos enseña que la obediencia es la clave para la victoria, y que la fe nos capacita para conquistar lo imposible. La historia de Josué nos inspira a ser fuertes y valientes en nuestra propia jornada de fe. Nos recuerda que Dios está con nosotros, y que su palabra es nuestra guía segura. Que el legado de Josué nos impulse a elegir cada día servir a Jehová con todo nuestro corazón, sabiendo que en él reside nuestra verdadera fuerza y nuestra victoria.